Dios les continúe bendiciendo. Cristo le ama, mis queridos amados y amigos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes. Estamos tratando de aprovechar bien el tiempo. Es buena hora. Aquí tenemos las 4:20, así que esperen el Señor que podamos concluir temprano para que así ustedes puedan hacer sus quehaceres, ¿no? Pero de antemano le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en esta tarde y que sea el Señor glorificándose en la vida de todos nosotros, porque de hecho nuestro propósito principal es glorificar el nombre de Dios, ya sea en nuestra propia vida personal o en la vida de todos y cada uno de ustedes quienes escuchan, pero que al final de cuentas, al terminar del día, pues se darán cuenta, ¿no?, que ustedes también necesitarán glorificar a Dios en sus vidas, y todo eso dependerá de nuestra respuesta al mensaje, al llamado del Señor, a sus enseñanzas y a su palabra. Amén. Pero siéntase bienvenido en esta noche. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios en esta noche. Entregamos nuestra vida, nuestro entero ser al Señor. Sé que hay muchas personas que nos pudieran estar escuchando en este momento que están bien, con paz, con tranquilidad, con gozo en sus corazones, como lo estamos nosotros en este momento, porque Dios nos ha dado la victoria, se ha glorificado en nuestras vidas. Como ustedes pueden escuchar, ya mi salud es un poquito mucho mejor, ya la tos no me sale tan constante, y sobre todas las cosas, ¿no?, yo puedo sentirlo en mis pulmones también, ya puedo sentir ese descanso, ese respiro, ese alivio. Al final de cuentas puedo decir que el Señor se ha glorificado en mi vida y me ha sacado adelante en esta situación difícil que ha sido del coronavirus, ¿no? Y le damos gracias a Dios, le damos la gloria, la honra, y también quiero hacerles saber que si Dios lo hizo conmigo, pues también lo puede hacer con todos y cada uno de ustedes y con sus seres queridos, si realmente desean entregarle su vida al Señor y vivir para Él. Al final de cuentas, sé que Dios tiene misericordia aún de aquellas personas que en algún momento dado en su vida no han querido rendirse a Cristo, pero que el Señor ha sido misericordioso con ellos y también los ha ayudado. Pero en este caso en particular, como les digo, Él puede acercarse de una manera más tranquila con nosotros, con más confianza, con más, me imagino que con alegría de corazón, el poder asistirnos a todos y cada uno de sus hijos en todas las necesidades que nosotros tenemos, que han sido conforme a su voluntad, ¿no? Porque su voluntad nunca ha sido que nosotros estemos todo el tiempo deprimidos, decaídos, enfermos, deteriorados, no, al contrario, el apóstol Pablo decía, ¿no?, que a pesar de todas esas cosas, pues no estábamos derribados, pero no destruidos, y al final de cuentas él decía que en todas las cosas, pues Dios se glorifica, ¿no? Y por eso él dice, por eso me gloriaré más en mis debilidades, en este caso, para que la gloria del Señor se glorificara en su vida. Pero como le digo, entiendo y comprendo que hay muchas personas que están pasando por dificultades en este momento, que están pasando por momentos difíciles de su vida, tanto personal, tanto económico, emocional, mental y de toda índole. Y por esas personas quisiéramos orar en este momento y al mismo tiempo agradecer a Dios por la victoria que me ha dado en mi salud. Así que inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios y oremos por aquellos que en este momento tienen angustia, y si están con nosotros, pues que Dios les dé paz, tranquilidad en su mente, que les dé estabilidad para que ellos puedan enfocar su entero ser en la palabra del Señor en esta noche, y al final del día pues puedan glorificar el nombre del Señor, porque ha sido bueno y para siempre ha sido su misericordia. Amén. Así que inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias, Señor amado, por darnos la oportunidad de poder estar una vez más aquí, todos reunidos, Señor, para escuchar tu palabra y tu verdad. Porque al final de cuentas, Señor, tú eres nuestro Maestro. Tú eres quien nos enseñas a través de ella. Tú eres quien habla nuestras vidas, Señor. Aún yo soy testigo, Señor, de cómo tú me enseñas en el momento en que yo estoy enseñando, Señor, trayendo a mi mente, a mi corazón, palabras, pensamientos, Señor, de los cuales los comparto con las personas, pero que tú mismo me dices que también son para mí. Y te doy gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno y has sido misericordioso. Aunque en algunas ocasiones hay que reconocer, Señor, y reconozco que no es tan fácil digerir lo bueno que tú eres para nosotros, y que aún se ve, se manifiesta y se presenta en los momentos difíciles de nuestra vida. Porque en esos momentos difíciles de nuestra vida no implica que tú estás lejos de nosotros, sino todo lo contrario, que estás cada vez más cerca de nuestra vida, trabajando en cada uno de nosotros para que cada día, como dice tu palabra, seamos más limpios, Señor.
como dice Cristo, ¿no? Que aquel que lleva fruto, el Señor lo limpiará para que lleve más fruto. Y esa limpieza a veces es dolor, es llanto, es lágrima, a veces es angustia, tristeza, etcétera, pero que al final de cuentas tu propósito es bueno y es para la gloria de tu nombre. Que así seamos nosotros, Señor, entendiendo que en cada momento difícil de nuestra vida es una oportunidad para glorificar tu nombre y para que tú te engrandezcas sobre todos nosotros. Gracias, Padre amado. A ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor Santo de Israel. Aleluya. Gloria al Señor. Así es, mis amados hermanos, pues hoy continuamos la clase de la semana pasada. Acuérdense que hablamos que teníamos 3 puntos diferentes. Permítame un momento, yo tenía abierto aquí, así. En la semana pasada hablamos, ¿no?, que éramos, en este caso, hijos del Señor, hijos de Dios, pero que hablaríamos como hijos de Dios 3 puntos diferentes, en los cuales la semana pasada fue como hijos de Dios tenemos nuestros beneficios. Y hablamos de todas aquellas cosas buenas que tenemos como hijos de Dios, ¿no?, donde el Señor se glorifica a través de ellos. Y hablamos también que no podíamos tener a Dios como sirviente, sino todo lo contrario, que nosotros somos los servidores de Dios y Dios no tiene que cumplirnos todo lo que nosotros se nos antoja o todo lo que queramos, porque al final de cuentas Él es Dios y nosotros solo somos hombres. Pero que al final de cuentas, como hijos de Dios, tenemos ciertos privilegios, ahora sí, por autoridad de Dios, por delegación de Dios, porque el Señor nos los ha otorgado al adoptarnos como hijos suyos, y que al final de cuentas podemos gozar de esos privilegios siempre y cuando pues no abusemos de Dios, en el sentido de que como Él es Dios y ahora somos sus hijos, pues podemos hacer lo que se nos antoje, y al final de cuentas, si Dios se enoja, pues que se enoje. No es así, sino todo lo contrario, ¿no? Que siempre vamos a estar agradecidos con el Señor y hacer siempre lo que es agradable al Señor. Que es verdad que incluso aquí como seres humanos, nosotros a veces nos comportamos así con nuestros padres terrenales, pero no es lo mismo con Dios, porque Él es Dios y al final de cuentas Él puede apretarnos un tornillo, una tuerca, y después vamos a estar llorando y quejándonos y lamentándonos por lo mal que nos comportamos delante de Dios. Pero que sabemos que Él es nuestro Padre y que aún cuando nosotros hemos tropezado delante de Dios, hemos pecado, no deliberadamente, claro, no con esa, si pudiéramos decirlo, arrogancia o ese grado de arrogancia en nuestra vida, sino todo lo contrario, que cuando ahí hemos tropezado por descuido, por habernos enfriado o cualquier otra manera, pues que el Señor siempre está con las manos abiertas, ¿no?, para recibirnos, ¿no?, en este caso para perdonarnos. Como yo les compartí a los jóvenes esta tarde, no es que Dios se ha alejado, es que nosotros nos alejamos de Dios y creemos que Dios se ha alejado de nuestra vida. No es así, sino que es al revés. Dios nunca se aleja de nuestras vidas, Él permanece en su lugar, Él permanece firme en su palabra, en lo que Él nos ha dicho, y nosotros necesitamos, una vez que nos hemos alejado, regresar una vez más a Dios, tirarnos de rodillas, pedirle perdón, pedirle la ayuda y la fortaleza para no pecar más contra Él, y al final de cuentas, ¿no?, poder disfrutar de ese perdón de Dios, el cual, le digo yo en primera persona, lo he podido vivir y lo he disfrutado una vez más, que he sentido que Dios me ha perdonado, ¿no? Y como les digo, sé que hay personas que lo hacen de manera liberal o deliberada, pues al final de cuentas el Señor, como lo vamos a ver hoy en día, también les apretará las tuercas en este sentido, para ayudarlos a entender que nuestras actitudes y nuestro carácter o nuestra manera de vivir y comportarnos delante de Dios no es la correcta, y que debemos volver una vez más a los caminos del Señor. Amén. Como ha sucedido con muchas personas, con muchos de nosotros, pero que al final de cuentas, como les digo, es para la gloria de su nombre y es para bien con nosotros, para nosotros. Como lo vamos a hablar en este caso, el punto número 2, que es como hijos de Dios, tenemos nuestros perjuicios, entre comillas, y lo digo una vez más entre comillas, porque sabemos que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todo obra para bien, ¿no?, para la gloria del Señor sobre todas las cosas, pero para bien nuestro, aunque lo vemos como algo malo para nuestras vidas, pero que al final de cuentas es algo para nuestro bien. Y el último punto, que lo tenemos, si Dios lo permite, la semana pasada, es que como hijos de Dios
tenemos nuestras responsabilidades. Amén. Así que entramos rápidamente al día de hoy, al punto, a la clase de hoy, que es la segunda parte, que como hijo de Dios, pues entre comillas, tenemos nuestros perjuicios, pero que al final de cuentas les digo, no es perjuicio para nosotros, sino que al final de cuentas vamos a descubrir que es para nuestro bien. Dice así la palabra del Señor. Vamos una vez más a Mateo capítulo 1, versículos 1 al 12, perdón por la equivocación. Juan, perdón, parece que dije Mateo si no me equivoco, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 1 al 12. Estamos en el libro de Juan. Perdonen si me equivoqué una vez más. Parece que mi cerebro se hizo bola en este día. Juan capítulo 1, versículos 1 al 12. Y en el 12 pues nos detenemos. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El verbo hecho carne es el título que está en mi Biblia. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Juan, enviado de Dios, perdón, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios por esa maravillosa palabra. Gloria a Dios porque de su propia voluntad deseó hacernos convertirnos en hijos de Dios a través de la adopción. Y le damos gracias a Dios por ello. Así que en este punto del día de hoy, el cual le compartimos que como hijos de Dios tenemos nuestros perjuicios, entre comillas, pues entre ellos vamos a hablar 3 puntos diferentes. En uno de ellos donde se habla en este punto en particular, ¿no? Donde proviene prácticamente a veces por medio de Satanás, a veces por naturaleza misma en nuestro cuerpo y en ocasiones porque Dios lo hace o Dios lo permite. En el segundo punto hablaremos en este caso en particular de cuando a veces tenemos estos perjuicios cuando tenemos un ministerio delante del Señor. Y el punto número 3 hablaremos de cuando vienen estos perjuicios a nuestra vida, pero cuando somos personas comunes y corrientes, normales, en los cuales Dios incluso puede glorificarse a través de ellos. Y aunque vamos a hablar en este caso en particular de un momento muy difícil, muy doloroso, que nos narra la Biblia, al final de cuentas descubriremos que también obra para bien y que es para la gloria de Dios a pesar de lo doloroso que es. Amén. Así que en este caso en particular empiezo con el número 1, y el cual es ese prejuicio que a veces proviene porque el enemigo de nuestras almas viene a tocar nuestras vidas. Como le digo, Satanás no puede hacer nada si no es la voluntad de Dios, y cuando quiere hacerlo, en este caso, si pudiéramos decirlo, que en cierta forma pudiera salirse de la voluntad de Dios, y lo digo entre comillas, y empezar a hacer estragos en nuestra vida sin permiso de Dios, al final de cuentas Dios también se glorificará, ¿no? Pero nosotros vemos, en nuestro caso en particular, en este caso podemos verlo, le digo yo, incluso con la vida de Job, siendo una persona justa, recta, apartada para el Señor, que siempre hacía el bien, lo correcto, lo agradable delante de Dios, pues el Señor permitió que Satanás entrara en su vida personal, hiciera destrozos naturales, en este caso, si pudiéramos decirlo, usando la naturaleza para destruir sus bienes, utilizando a personas malvadas para también destruir a sus propios bienes, ¿no? Y también utilizando en este caso en particular la naturaleza misma para destruir incluso la vida de sus hijos. Y que al final de cuentas, de alguna forma u otra, ¿no? Vemos que por alguna razón trata de influir en su vida personal, en
la vida emocional, en lo mental, si pudiéramos decirlo así, utilizando incluso la voz de su propia esposa. Pues como les digo, al final de cuentas, como hijos del Señor, de alguna forma u otra, recibimos esos perjuicios, ¿no?, por parte de nuestro enemigo. Y aunque en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, no se le llamaba hijos de Dios a las personas que servían a Dios, sino hasta ahora en el Nuevo Testamento. O sea, no hay nada en el Antiguo Testamento que yo haya, cuando menos yo en lo personal, he encontrado que se le llame hijo de Dios, sino a quien se le llama hijo de Dios en el Antiguo Testamento, estamos hablando de los ángeles, incluso en este caso en particular, aunque Satanás ya no era un ángel de luz, sino ahora un ángel de las tinieblas, pues tenía que también presentarse delante del Señor y rendirle cuentas, ¿no? Pero que les digo, que en nuestra vida personal vamos a tener estragos de una y otra forma. En este caso puede ser algún problema económico o algo material, la pérdida de algo material, la pérdida de algo personal, cuando hablamos de la vida de nuestros propios familiares, nuestros seres queridos, o aún en nuestra vida propia, ¿no? Les digo, es bien interesante, leas el libro de Job si alguna vez le da la oportunidad, para que usted entienda y comprenda cómo a veces Satanás trabaja en nuestras vidas, con permiso de Dios, claro, y con un propósito específico, porque al final de cuentas vemos que fue para bien de Job y también para, para la gloria del nombre de Dios también, ¿no? Porque el nombre del Señor estaba de por medio en ese momento difícil de Job. Y le digo yo, Job lo perdió todo, perdió lo material, perdió lo económico, perdió aún su salud física, perdió a sus seres queridos, a sus hijos. Gracias al Señor que se menciona todavía a su esposa por un breve momento que está ahí al lado de con él, pero que no parece ser de mucha ayuda para él, sino que también Satanás quería que perdiera la cordura y al final de cuentas pecara contra Dios. Pues en nuestra vida personal es lo mismo. Nosotros a veces somos tratados en nuestra vida incluso física, que por lo regular a veces eso es lo más difícil. Cuando a veces nosotros estamos pasando por ciertas circunstancias difíciles, a veces rogamos, clamamos al Señor y le pedimos que nos ayude, y a veces nos vienen tantas cosas a la cabeza que a veces incluso llegamos a pensar que es por nuestros pecados por lo que estamos sufriendo en ese momento, lo cual no lo sabemos, solamente lo estamos argumentando, lo estamos pensando como que así se fuese, cuando puede ser en este caso en particular, cuando Satanás mismo viene a nuestras vidas, ¿no?, a tocar nuestro cuerpo. Y en ese momento le decimos, Señor, líbranos, si tú me ayudas, yo te voy a servir, yo voy a vivir para ti, voy a hacer tu voluntad. Y muchas de las veces terminamos libres por parte de Dios, sanos, y glorificando a Dios por la salud que trae nuestra vida. Y al final de cuentas a veces hasta nos olvidamos de todo lo que le prometemos a Dios, ¿no? Pero que le digo que no es otra cosa nada más que el enemigo trayendo estragos a nuestra vida personal. Sé que hay otras personas, en este caso en particular, que en lugar de pensar de esa manera, piensan todo lo contrario, piensan que Dios los ha abandonado, que Dios los ha dejado, se deprimen, se alejan de Dios y al final de cuentas dicen, Señor, como no me escuchas, pues entonces yo ya no voy a servirte más. Y tienden a ir por el lugar equivocado, cuando pudieran mejor seguir adelante, pedir la fortaleza, la ayuda del Señor y al final de cuentas glorificar el nombre del Señor, porque todo es para la gloria de Dios. Aunque nosotros lo veamos de una manera difícil para nuestras vidas, todo eso incluye que es para la gloria de Dios. Si nosotros leemos la Biblia, descubrimos que verdaderamente Dios se glorifica en cada situación de nuestras vidas. Y que no sea así con nosotros, no, sino todo lo contrario. Que podamos siempre buscar la fortaleza del Señor en los momentos difíciles, porque de que van a venir momentos difíciles lo va a haber. No hay ningún cristiano, ningún ser humano que sea exento de pasar una dificultad en la vida. Y eso lo digo hablando bíblicamente. Podemos ver el libro de los Hechos, en este caso en particular, como luego con nuestro Señor Jesucristo, fue el primero que padeció por nosotros. Y estoy hablando del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿qué profetas no lo apedrearon, no lo golpearon, no lo encarcelaron, no lo ejecutaron, incluso algunos de ellos? Y eso lo narra nuestro Señor Jesucristo, porque yo sé y entiendo que en la Biblia tenemos
a ciertos personajes que son remarcados, pero que al final de cuentas Cristo dice en una de sus parábolas, cuando habla de sí mismo y del reino de Dios, dice: a unos apedrearon, a otros golpearon y a otros mataron. O sea que hubo profetas que fueron muertos por la palabra del Señor. Pues en el Nuevo Testamento igual. O sea, nosotros podemos ver a los siervos del Señor como personas que también padecieron persecución, también fueron ejecutados, también fueron encarcelados y también fueron asesinados, ¿no? Y el primero que vemos en el Nuevo Testamento, pues es Juan el Bautista, el cual murió decapitado por predicar la palabra del Señor. Así que le digo, nosotros no estamos absentos. Sé que hay muchas personas que predican un evangelio, ¿no? Donde todo va a ser victoria, 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 cuando nosotros podemos verlo a través de la Biblia, que no es así, que Dios nos va a llevar de gloria en gloria, sí, pero que también vamos a pasar por momentos difíciles y que cuando crucemos ese momento difícil, entonces viene la gloria del Señor, para la gloria de su nombre, viene la victoria de nosotros y así mismo vamos pasando de gloria en gloria, de victoria en victoria, como a veces nos dice la palabra del Señor, ¿no? Incluso, si no me equivoco, a través del apóstol Pablo. Pero que les digo que va a haber momentos difíciles, lo va a haber, y tenemos que aprender a enfrentar esos momentos difíciles. Tenemos que llegar a comprender que en esos momentos difíciles el Señor mismo se glorificará en nosotros. Que en esos momentos difíciles es cuando el Señor está ahí también con nosotros, dándonos aliento, dándonos ánimo, porque cuando leemos incluso la palabra o cuando incluso estamos de rodillas orando a Dios por fortaleza, por ayuda, y que escuchamos incluso también prédicas de otros hermanos a quienes nosotros le brindamos esa confianza en cuanto a su palabra que es recta, que su predicación es conforme a la palabra, pues entonces el Señor nos está fortaleciendo, nos está confirmando a veces su palabra sobre nuestras vidas, y en este caso en particular, pues le digo, recibimos la fortaleza del Señor y glorificamos a Dios en eso. Pero que el Señor nunca se ha alejado de nosotros, que nosotros lo sintamos distante de nuestra vida, es muy diferente a que el Señor verdaderamente se haya alejado de nosotros, pero que en este caso en particular la Biblia nos dice que no es así, ¿no? Pero le digo, ese es uno de los casos cuando el enemigo toca nuestras vidas, y en especial cuando toca nuestros bolsillos, nuestras propiedades o nuestra salud física o a nuestros seres queridos, ¿no? Hay personas que han dicho que no han querido ya más servir al Señor porque no escuchó cuando le pedían por la vida de un ser querido, cuando nosotros ni siquiera sabemos que a veces el Señor no nos concede esa petición porque sabe que más adelante esa persona va a sufrir mucho más de lo que está sufriendo hoy en día. Y se los digo por experiencia, en este caso como tercera persona, porque la persona que lo vivió era un amigo mío del Instituto Bíblico, que él me compartió cómo fue muy difícil con su esposa cuando ellos al final de cuentas habían orado a Dios para que la sanara de un cáncer, creo si no me equivoco en el estómago o algo así, en sus partes internas, y que al final de cuentas Dios se las concedió, pero al concedérsela no se dieron cuenta de la magnitud del problema, que era peor que al principio. Entonces cuando y en eso llegó un momento en que el doctor mismo le dijo: mira, esta mujer de pronto va a empezar a sacar todo lo que está dentro, en lugar de salirle como debe de ser normal, por debajo, dice, va a empezar a salirle por la boca. Entonces ahí el hermano empezó a clamar a Dios por misericordia para que mejor se llevara a su esposa, se la llevara con él, aunque él sufriera la pérdida de ella. Entonces él entendió y comprendió que ellos, cuando estaban creyendo que estaban clamando algo bueno, para sus vidas, de que era que le quitara el cáncer a su esposo, o sea, que la recuperara y la trajera con bien, se dio cuenta y entendió que lo que estaban pidiendo era algo que el Señor no lo quería, no estaba en su voluntad, pero que al final de cuentas se los concedió, pero para que él entendiera que a veces la voluntad de Dios es mejor que la voluntad nuestra. En este caso la voluntad era que ella viviera una vez más sin darse cuenta que traía un perjuicio peor para la vida de su esposa. Y al final tuvo que clamar para que el Señor se la llevara a su presencia. Y les digo, por eso nosotros debemos de tener eso en cuenta, de saber que por mucho que clamemos al Señor, siempre pidamos que siempre se haga su voluntad, como dijo nuestro Señor Jesucristo.
Señor Jesucristo en un momento en particular no quería pasar por esos azotes, por esos momentos difíciles que pasarían, donde lo crucificarían y lo torturarían antes de crucificarlo. Pero él al final de cuentas decía, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabía que a pesar de que sería un trago amargo para su vida, para su experiencia, sabía que lo mejor era siempre la voluntad de Dios, porque todo eso era para bien nuestro y para la gloria de su nombre. Y como podemos ver, gracias al Señor Jesucristo que se dejó en la voluntad de Dios, porque ahora usted y yo podemos ser salvos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera es glorificado el nombre del Señor. Le digo, es muy interesante la palabra del Señor, es muy interesante cómo nos narra cómo es Dios, qué es lo que desea, qué es lo que anhela, y bien interesante cómo todo encaja para bien nuestro y para la gloria de su nombre. Así que les invito a que tomen siempre la oportunidad de poder leer la palabra del Señor y digerirla y vivir conforme a ella, y pedirle a Dios que le ayude a vivir conforme a su voluntad. Amén. Y esa es una de las cosas, ¿no? Cuando el enemigo viene a tocar nuestras vidas. En otras ocasiones podemos ver que por naturaleza misma algún día nuestra salud se va a deteriorar, o incluso no necesitamos llegar a viejos. Nosotros podemos ver cómo hay personas que nacen por alguna razón con una deficiencia en su vida, en sus músculos, en sus órganos, por causa del descuido de su madre, ¿no? Que en el momento prenatal, o en el momento en que ella, perdón, estaba embarazada, pues ella al final de cuentas no se alimentó bien, no se cuidó bien toda su vida, tal vez estuvo fumando, tomando, usando droga, y sabemos que este nuevo niño que viene a nacer, pues ya viene con algunos deterioros en su cuerpecito, ¿no? Todo a causa de la mala alimentación y del abuso de las drogas en la vida de estas personas. Pero que aún así habemos personas que no solamente fue de nacimiento, sino que ya en nuestra niñez, en nuestra juventud, incluso en nuestro momento de madurez, donde ya llegamos a jóvenes adultos, entre de los 40 a los 50 años, por ahí 60, pues entonces nosotros no nos alimentamos bien y empezamos a afectar nuestro cuerpo físico, ¿no? Y al final de cuentas, pues terminamos consultando a los doctores, consultando incluso en los hospitales y pidiendo ayuda, ¿no? Para que nuestro cuerpo sea restaurado. Pero le digo, en ese caso en particular podemos ver que por naturaleza misma tenemos ese deterioro en nuestra vida, ¿no? Como lo mencioné antes, ¿no? Tenemos eso que le llamamos perjuicios en la vida nuestra, pero perjuicios entre comillas, porque aún en eso Dios puede glorificarse, porque Dios a veces clamamos a Dios y ve que fue nuestro descuido, pero clamamos a Dios por misericordia, pedimos que nos perdone y nos ayude, y Dios a veces hace sanidades inmediatas en ese momento, y nosotros glorificamos el nombre de Dios, como yo les he dicho, ¿no? Y les he compartido algunos testimonios de diversas cosas que Dios ha sanado en mi cuerpo físico. Y por último, pues tenemos en este caso en particular cómo a veces Dios lo hace en nuestra vida o lo permite en nuestra vida, pero que al final de cuentas ese perjuicio viene a ser igual para bien nuestro y es para la gloria de su nombre. Veámoslo de esta manera. Imagínense que yo como siervo del Señor hoy en día, como hijo de Dios, empiece a descarriarme, que me vaya a los clubs, a beber, a fumar, incluso clubes donde hay mujeres que bailan desnudas, que yo me vaya a ver a esas mujeres, que engañe a mi esposa, que abandone a mis hijos. Al final de cuentas todo eso no es la voluntad de Dios y no es agradable delante de Dios. Pero Dios nos ha salvado, nos ha dado la salvación a través de su Hijo Jesucristo, y nos ama todavía hasta ese momento. O sea, Dios no va a dejar de amarnos. O sea, la Biblia nos narra que Él amó al mundo entero. Entonces quiere decir que amó al pecador, amó al malvado, al villano, al asesino, al perverso, al derramador de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el propósito de Dios no es que vivan una vida así, sino que sean salvos y salgan de ese estilo de vida, que dejen la drogadicción, que dejen la bebida, que dejen el adulterio, la fornicación, la venta de drogas, el narcotráfico, venta de armas, etcétera, que dejen la corrupción. El propósito de Dios es que se alejen de ese estilo de vida y al final de cuentas que vengan a vivir y a servir para el Señor. Entonces les digo, si yo me permitiera, Dios no me va a dejar ahí. Dios en su amor infinito para con nosotros
va a corregirme, va a jalarme las orejas, va a apretarme el tornillo, como hacían nuestros padres, nos van a jalar del chivito, nos van a dar de cintarazos, nos van a dar con la regla o el borrador, como lo hacían nuestros maestros en las escuelas primarias, que hasta con el gis nos pegaban en la cabeza o nos daban con esa reglota grande, pero trataban de corregir nuestras actitudes que no eran correctas delante de la presencia de ellos, ni mucho menos delante de nuestros padres, ¿no? Y como nuestros padres a veces nos daban en algunas ocasiones hasta con lo que tenían a la mano. Les digo, pero que en su amor lo que ellos quieren es que nuestra vida sea corregida. Así el Señor, queriendo que nuestra vida se corrija, también va a pasarnos por esos momentos difíciles en nuestra vida para que nosotros empecemos a caminar una vez más para la gloria de su nombre. Y téngalo por seguro que no va a ser nada agradable, va a ser doloroso, va a ser triste, vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a gemir, vamos incluso en algunas ocasiones hasta caer en depresión, pero no es nada más que la corrección del Señor con el fin de que salgamos de ese estilo de vida, el cual es un bien para nosotros mismos, porque ¿qué de eso puede ser de bueno para nosotros? Aún la cajetilla de cigarros dice ahí en letras chiquitas, fumar puede causar cáncer. Entonces, si causa cáncer, no me hace ningún bien. La cerveza, ¿cómo no daña el hígado? Daña los riñones. O sea, cómo las drogas destruyen incluso el cerebro. Cualquiera de ellas puede destruir tus órganos. Personas que incluso yo he visto allá afuera que aún la droga hasta destruye su piel. Los he visto con granos y destrucción en sus manos, en sus piernas. O sea, no hay nada de bueno en eso. Y al final de cuentas, Dios quiere salvarnos de ese estilo de vida, librarnos de ese estilo de vida y en su amor, pues emplea la corrección. Y en uno de los casos que nosotros podemos confirmar bíblicamente, pues lo vemos, ¿no? En el apóstol Pablo, ¿no? Como Dios dice, ¿no? Que en un momento oportuno, pues Dios le dejó un aguijón y dice que también en este caso en particular había, dice, un enviado de Satanás que de vez en cuando lo bofeteaba para que él no se ensoberbeciera más de la cuenta. También lo vemos en el Apocalipsis, ¿no? Como nuestro Señor le llama a una persona y dice que ya le ha dado mucho tiempo para que se arrepienta a una mujer. No se ha querido arrepentir, dice, por tanto la echaré en cama. No dijo la voy a destruir y desaparecer o la enviar al infierno. Dice la echaré en cama por cuanto no ha querido arrepentirse de sus actos. Entonces podemos ver que a veces a través de la enfermedad Dios trabaja en nuestra vida para que corrijamos nuestros caminos, ¿no? Y en este caso es para bien nuestro y para la gloria de su nombre. ¿Por qué para bien nuestro? Porque primeramente está nuestra salud física en ese momento, pero lo más importante de todo es que si en ese momento nos morimos, no vamos a ir a la presencia del Señor, porque morimos en pecado, morimos ya sea en fornicación, en adulterio, morimos incluso, podía ser asesinando a otros, como es en el caso de los narcotraficantes, que venden la droga y ellos dicen, no, yo no le hago mal a nadie, yo solo vendo la droga, pero esa droga, ¿dónde termina? En la vida de muchas de las personas, donde a veces por sobredosis han muerto, donde incluso utilizan armas o trafican armas. ¿Y dónde terminan esas armas? En la mano de aquellos que asaltan, que asesinan, que matan. O sea, aparentemente no están haciendo nada malo, entre comillas, pero no se dan cuenta cuántas personas están asesinando, matando, como lo mismo los que venden la cerveza, ¿no? Y al final de cuentas podemos ver el licor cómo destruye familias, rompe con ese esquema familiar, separando al esposo de la esposa, a los hijos por allá olvidados por el padre o por la madre, terminan en una vida de desastre, una vida de drogadicción, y entonces hay una destrucción completa de la familia. Y usted puede buscarle todos los pero que al final de cuentas existe esa destrucción por causa de esas bebidas y por causa de ese narcotráfico y de esas drogas, ¿no? Y de esas armas. Y le digo, y si nos morimos haciendo eso, téngalo por seguro que no vamos a ver el rostro de Dios nada más que aquel día del juicio, donde será para juicio de la persona y al final de cuentas terminará, como dice la Biblia, en el lago de fuego y por perdón, será por toda la eternidad. Jamás podrán salir de ahí. De por sí, una vez que una persona muere, como dice la Biblia, una vez que ha muerto, no le queda nada más que el juicio. Que de por sí, al morir, vamos a ese lugar de tormento que dice Jesucristo y al final, después del juicio, al lago de fuego, el cual lo habla el libro de Apocalipsis. Pero le digo, Dios no quiere eso en nuestra vida, no es su propósito, no es su voluntad.
voluntad, no es su anhelo. Y lo podemos ver tan claro en cómo envía a nuestro Señor Jesucristo para que a través de Él seamos salvos. Y si Él necesita emplear esa corrección, como dice la Biblia, ¿no? En Cristo no hizo corrección, pero sí lo hizo pasar por esos momentos difíciles, ¿no? De tortura y al final la crucifixión. Dice que aún en eso nuestro Señor Jesucristo aprendió la obediencia, dice el apóstol Pablo, si no me equivoco. Y asimismo nosotros, a través de esa corrección del Señor, pues también aprendemos la obediencia, aprendemos a que es bueno obedecer a Dios y a que no es bueno salirnos de sus caminos. Y Dios nos corrige, y como le digo, vamos a llorar, vamos a quejarnos, vamos a gemir, vamos a sufrir, vamos incluso hasta llegar al punto de la desesperación en algunas ocasiones, dependiendo la corrección del Señor o el grado de que nosotros estemos pasando en ese momento. Y que en algunos casos, les digo yo, algunos pudieran llegar hasta la depresión, pero que nunca olvidemos que Dios dice en su palabra que Él da juntamente con la prueba la salida, y nosotros podemos confirmarlo rápidamente en el libro de Primera Carta a los Corintios del apóstol Pablo, en el capítulo 10, versículo 13, el cual dice él: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Ve que el Señor no se le pasa la mano. A nosotros los humanos sí. Nosotros podemos llegar a golpear de una manera brutal a nuestros hijos a tal grado que podemos dejarlos marcados de por vida, o como los padres nos lo hicieron a nosotros. Pero el Señor no, el Señor es justo, Él sabe hasta dónde puede apretar las tuercas y los tornillos en nuestra vida. Dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea que el Señor no nos va a dejar abandonados en ese momento triste, difícil o depresivo, o incluso de sufrimiento por causa de nuestra corrección, sino que Él mismo nos da la salida juntamente. No dice, nos las da una semana después, un mes después, 3 años después. Él dice, juntamente con esa prueba, con esa tentación o con esa dificultad en nuestra vida, viene la salida. O sea, vienen a la par, solamente que nosotros no la vemos porque estamos enfocados en el sufrimiento, no estamos enfocados en la salida, no estamos enfocados en la solución que ya Dios nos ha dado para ese momento difícil de nuestra vida, ¿no? En este caso en particular. Y le digo, y aunque hablamos de la tentación, lo mismo podemos hablarlo de los momentos en que nosotros estamos pasando dificultad, que en ese momento de dificultad Dios también nos las da la salida junto con eso, ¿no? Pero como les digo, nosotros como seres humanos nos enfocamos más en los problemas que en la solución que Dios nos ha dado. Pero recordemos siempre que a pesar de, independientemente que si hemos pecado contra Dios de una manera deliberada, o en este caso hemos tropezado delante del Señor, que nunca olvidemos que Dios está ahí. No que Dios se ha alejado de nosotros, sino que nosotros nos hemos alejado de Dios y necesitamos volver a Dios de rodillas, pidiéndole perdón y pidiéndole que nos ayude a seguir adelante y a salir adelante de esa situación en la que nos encontramos en ese momento. En la que nos encontramos en ese momento. Ahora cambiamos al punto número 2, donde hablamos en este caso en particular, donde de alguna forma u otra traemos perjuicios sobre nuestro ministerio. Y eso lo podemos ver claramente, ¿no? Con el rey Saúl, el primer rey de Israel, aquel rey que Dios había puesto para que ayudara a Israel, en este caso en particular, no precisamente porque Dios no pudiera hacerlo, sino todo lo contrario, porque el pueblo de Israel había desechado a Dios como rey, y en este caso querían tener a un rey físico, que pudieran hablar con él directamente, que pudieran palparlo, que pudieran poder tener una presentación con él, y de alguna forma no desecharon a Dios, siendo que Dios siempre estuvo con ellos, pero que al final de cuentas Dios se los concedió, les dio al rey Saúl. En este caso el rey Saúl al principio, nosotros podemos verlas en el libro de Samuel, ¿no? Donde al principio podemos ver al rey Saúl de una manera humilde, sencilla, presentándose ante Samuel después de que Samuel le había dicho que Dios lo quería para rey de Israel. Incluso él dijo, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son mis padres? ¿Quiénes son mi familia? Somos los más pequeños entre todo Israel. O sea, ¿cómo Dios escogería algo de lo más pequeño? Precisamente por eso, ¿no?
porque como dice la Biblia, que Dios escoge a lo más pequeño, o en este caso a lo despreciado por el mundo, si quisiéramos decirlo así, para en este caso en particular glorificar al nombre del Señor, ¿no? Él se sintió de lo más mínimo, de lo peor entre las tribus de Israel. Se pudo tal vez haber definido como alguien que realmente no valía la pena que Dios lo pusiera como rey, pero empezó con un corazón humilde, sencillo delante del Señor, pero vemos cómo a través del tiempo su manera de pensar, de actuar y de ser cambió. En ese ministerio que Dios le había dado como rey de Israel, su mentalidad fue muy diferente. Llegó un momento en que en lugar de escuchar la voz de Dios, empezó a escuchar la voz de los hombres. Podemos ver que ya la presencia del Señor que venía hacia él empezaba a alejarse cada vez más por sus actitudes, ¿no? Por su manera de actuar y de vivir delante del Señor. Y vemos que al final de cuentas el Señor le llamó la atención la primera vez por haber rechazado al Señor y su voluntad. Le echó la culpa al pueblo. En la segunda vez de la misma manera, pero en la segunda vez sí le dijo a Samuel, Dios ya te ha desechado. Él se ha buscado una persona conforme a su corazón, el cual nosotros sabemos que Dios ungió a David como rey, aunque en ese momento todavía seguía a Saúl. Al final de cuentas, pues el rey David, o David vino a llegar al ser el rey de Israel. A lo que quiero ir con esto es que con nuestras actitudes, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de atender a la voz del Señor, podemos afectar nuestro ministerio para bien o para mal. Para mal, como lo vimos como el rey Saúl, desobediente a la palabra del Señor, al mandato del Señor, haciendo lo que él le placía o lo que le placía a su pueblo, cuando Dios le había dado un ministerio para glorificar el nombre de Dios, terminó desechando a Dios y su ministerio se vino abajo. En este caso en particular, pues sabemos que el rey David fue destronado al final de cuentas, o sea, fue muerto. En este caso en particular, ya Dios lo había desechado antes de que el rey Saúl muriera, pero el David, más todo lo contrario, con su actitud, su obediencia a Dios, su acercamiento al Señor, su manera de vivir para Dios, nos damos cuenta que afectó su ministerio para bien. ¿Por qué? Porque cuando en los momentos que el rey Saúl andaba buscándolo para matarlo, Dios nunca lo entregó en sus manos, más bien Dios lo protegió, lo guardó, lo guió, de alguna manera lo informó y lo protegió incluso hasta de los filisteos cuando él andaba entre ellos. Y al final de cuentas el nombre de Dios fue glorificado en la vida del rey David. Y al final de cuentas, como les digo, terminó muriendo Saúl en una guerra y esa corona y ese trono se le fue dado a David y vino a ser el segundo rey de Israel. Le digo, nuestra actitud puede afectar o podemos afectar, en este caso en particular, nuestro ministerio al cual Dios nos ha dado y traemos, como le digo, ese perjuicio a nuestro ministerio, que en este caso en particular, le digo, no podemos mencionarlo entre comillas porque ya estamos hablando de algo en el cual no hay vuelta atrás, ¿no? Como el rey Saúl fue en este momento destituido por Dios y el rey Saúl, el David fue instituido por Dios para que fuera el rey de Israel. Y por último, que le digo que es el más triste, más doloroso, ¿no? Pero que al final de cuentas Dios se glorifica, así como se glorificó en David, porque David, dice Dios de David que se ha buscado un hombre conforme a su corazón. O sea, que en este caso en particular David glorificaría el nombre de Dios. Pues acá de la misma manera se glorificaría el nombre de Dios, pero a través de algo muy difícil y muy doloroso, del cual estamos hablando el caso de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos, ¿no? En este caso, Ananías y Zafira eran personas que de alguna forma mostraron que habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que eran cristianos que vivían para Dios y hasta cierto punto pues podíamos ver que eran unas personas o alguien más, de este caso en particular, de los miembros de la iglesia del Señor, ¿no? Pero la Biblia nos narra cómo sus pensamientos eran no de acuerdo al Señor, sino que tenían cierto interés propio, cierto interés personal, y al final de cuentas terminaron haciendo lo que no era agradable al Señor. Y el asunto es que la Biblia nos narra en esos capítulos
en el libro de los Hechos, donde dice que todos los siervos del Señor tenían todas las cosas en común. En este caso mencionaban casos de personas que vendían incluso sus propiedades, sus herencias, lo que tenían y lo traían a los pies de los apóstoles para que ese dinero fuera distribuido en todos los miembros de la iglesia conforme a su necesidad. Obviamente los menos afortunados o los más pobres, pues se les daba para que suplieran sus necesidades. Entonces, en ese momento en particular, vemos que Ananías y Zafira también venden su heredad, pero que al final de cuentas, ¿no? Ellos hablaron entre sí, hicieron un trato de palabras donde dijeron, por ejemplo, vendimos la heredad, un ejemplo, en $1,000, por decirlo así, pero vamos a decirle a ellos que la vendimos en 500 y guardamos 500. El propósito la Biblia no nos dice, no nos lo dice. Sé que hay algunos hermanos que tratan de darle cierta explicación, algunos que para ser reconocidos, algunos otros pudieran pensar que era por si en grado caso están pasando necesidad, pues tienen ese dinerito guardado para que pudieran suplir esa necesidad en el momento oportuno. Pueden darse diferentes explicaciones en cuanto a ello, pero que la Biblia no nos dice específicamente cuál fue el propósito o la motivación por las cuales ellos tomaron esa decisión. Pero el punto importante es que tomando esa decisión, al final de cuentas vino Ananías con los apóstoles, en este caso se menciona a Pedro, y dice que le dice que ahí está el dinero, lo traía igual de la misma manera que los demás para que se repartiera la necesidad de todos los demás, pero que en este caso le ocultó esos $500 y le dijo, mira, aquí está el dinero de mi heredad. Entonces, en ese momento, Ananías pudo haber engañado a Pedro, pero no pudo engañar a Dios. En este caso, el Espíritu del Señor que vivía y moraba en el cuerpo de Pedro, en la vida de Pedro, le dio a Pedro a entender o le dijo que Ananías estaba mintiendo. Entonces Pedro le dice, Ananías, ¿por qué, ¿por qué has puesto esto en tu corazón? ¿Por qué has engañado? Lo digo con mis propias palabras, no lo digo directamente de la Biblia, pero lo digo con mis propias palabras. ¿Por qué has mentido a los hombres? O digo, porque no has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. O sea que Ananías pudo haber engañado a Pedro como ser humano, pero que no pudo engañar a Dios, el cual es el Espíritu Santo que vivía y moraba dentro de Pedro. Y en este caso en particular podemos ver que Pedro le dijo, si tú tenías tu heredad y no la vendías, no se te quedaba a ti, o sea, no era tuya. Dice, y si la vendías, no era tuyo tu dinero, dice, ¿por qué entonces has querido mentir a Dios? O sea, si a un Ananías le hubiera dicho, mira, vendimos en $1,000 la heredad, pero queremos dar solamente 500 para la necesidad de la iglesia y los otros 500 no los queremos guardar para cualquier necesidad. No hubiera ningún problema, no hubiera habido ninguna pérdida, no hubiera pasado nada difícil en la vida de los cristianos, porque recordemos que ya Ananías se presenta como que si fuera un hermano en la iglesia, en este caso entre los que estaban alrededor de Pedro. Pero le digo, si él lo hubiera hecho de esa manera, pienso yo que no hubiera habido ningún problema porque estuviera hablando con la verdad. Pero más sin embargo habló mentira y en este caso trató de engañar a Dios. Y en ese momento Dios le quitó la vida a Ananías. Al final de cuentas podemos ver que algunas personas de ahí se llevaron a Ananías para enterrarlo, pero luego viene su esposa, Zafira. Entonces, cuando viene, Pedro le pregunta y le dice, ¿has vendido la heredad en tanto? Dice la Biblia, pero yo voy a mencionar los $1,000, los $500. ¿Has vendido tu heredad en $500? Y ella dijo, sí, la hemos vendido en $500. Y le dijo Pedro, ¿por qué has convenido con tu esposo en tentar al Espíritu de Dios? Y le dijo, he aquí a la puerta los que han enterrado a tu esposo y ahora te enterrarán a ti. Y en ese momento ella perdió la vida. ¿Por qué? Porque una vez más consintió con su esposo y lo expresó con sus propias palabras, lo cual era falso testimonio o una mentira, si pudiéramos decirlo así, tratando de querer engañar a Dios. En este caso le digo porque el Espíritu del Señor moraba en Pedro. Él podía haber engañado a cualquier otra persona del mundo y que no conociera a Dios y él no hubiera muerto, pero en este caso la presencia de Dios mismo y su Santo Espíritu moraba dentro de Pedro y ellos al engañar a Pedro, prácticamente
o automáticamente pudiéramos decir que trataba de engañar a Dios, que moraba dentro de Pedro, no porque Pedro fuera Dios. Ese espíritu del Señor pues moraba con todos los demás, y el mismo es el mismo espíritu que moró en Cristo, dice la Biblia, y el mismo espíritu que morará en nosotros y que al final de cuentas nos resucitará en el día postrero. Y le digo, entonces, a través de esta tragedia pudiéramos decir, bueno, pero ¿dónde está lo bueno? ¿Qué de bueno hay en que estas personas hayan muerto? Pues ahí es donde está el beneficio, donde cuando ellos mueren, la Biblia menciona en los versículos siguientes que entonces entró temor en todo cristiano en ese momento particular. Todos aquellos que llegaron a ver y escuchar lo que sucedió con Anania y Zafira, les entró un temor, y podíamos darnos cuenta a través de la escritura de que había personas que en ese temor vivían bien para Dios, glorificaban a Dios, se dedicaban a Dios, servían a Dios con todo su corazón, como dice la Biblia, ¿no? En este caso en particular, de varios personajes en el libro de los Hechos. Pero que le digo que entró ese temor en las personas y vivían de una manera justa, recta, santa, glorificando el nombre del Señor. De lo cual es una tristeza que hoy en día podemos ver tantas iglesias donde ese temor se ha perdido y viven un desastre, empezando con el pastor que habla puras tonterías, puras barbaridades y muchas cosas que no tienen que ver con la palabra del Señor, y al final de cuentas, como él le enseña ese estilo de vida, pues al final de cuentas los feligreses viven de la misma manera, pero al final de cuentas podemos ver que no es nada más que pura fanfarronería, y que al final de cuentas el Señor arreglará las cuentas con todos y cada uno de ellos, empezando por el líder de esa iglesia. Pero gloria a Dios por aquellas iglesias que sus pastores todavía viven en temor al Señor, que todavía viven para la gloria de Dios, que se guardan de pecar contra el Señor, y que en el momento en que por alguna ocasión, por alguna razón tropiezan, pues se rinden al Señor, piden perdón y se reconcilian con Dios, y una vez más Dios los restablece en su ministerio. Y le digo, le damos gracias al Señor por esos pastores que enseñan la palabra, la verdad del Señor a través del púlpito, y al final de cuentas toda la iglesia sigue viviendo en el temor del Señor como se vivía en los tiempos de antes. Le damos gracias a Dios que ni uno de nosotros ha muerto en el púlpito o de alguna forma, y me digo a ninguno de nosotros, me refiero a todas las iglesias en general, porque a pesar de que viven en esa falta de temor al Señor, pues que Dios no les ha quitado la vida, ¿no? Para demostrarle al mundo que no es nada más que fanfarronería lo que ellos están predicando. Pero en este caso podemos ver a través de la Biblia que Dios una vez más les está dando tiempo para que se arrepientan y cambien y empiecen a vivir una vida recta, santa, justa delante del Señor. Ruego al Señor que en todos nosotros venga ese temor del Señor como el que vino, y no por muerte, sino por naturaleza misma, sino porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón para que nosotros podamos vivir como es agradable delante del Señor. Pero al final de cuentas, como les he dicho, no hay cosa, no hay prueba, no hay dificultad por la cual esté pasando o estemos pasando en nuestra vida de la cual Dios no nos haya dado la solución. Porque de antemano, si en este momento pusiéramos pasar por cualquier razón alguna dificultad en nuestra vida, sea por la naturaleza nuestra de nuestro cuerpo o por la naturaleza misma de las circunstancias de nuestros seres queridos, sea por el que hemos tropezado delante del Señor, o sea porque el Señor permite que Satanás haga estrago en nuestra vida, o sea porque el Señor mismo lo traiga a nuestra vida, Dios dice que ya nos ha dado la salida junto con la prueba a través de su palabra. Así que no nos queda más que leer su palabra, fortalecernos en el Señor a través de ella y rendirnos al Señor si hemos tropezado, y pedirle al Señor que nos ayude y nos fortalezca y nos enseñe a vivir para Él, y que al final de cuentas, pues una vez más, sea para bien nuestro y para la gloria de su nombre. Así que mis queridos amigos y hermanos a través de las redes sociales, le damos gracias una vez más a Dios, oramos para despedirnos, hasta aquí dejamos la clase del Señor, y con la ayuda del Señor el próximo domingo hablaremos del número 3, donde dice que como hijos de Dios tenemos nuestras responsabilidades. Así que una vez más le doy muchas gracias a todos ustedes por haber tomado un poco de su valioso tiempo para estar con nosotros, y que ruego al Señor que al final de cuentas se glorifique en sus vidas como lo ha hecho en las nuestras. Así que
¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro y le damos gracias a Dios? Y en este caso, pues ahora sí oramos al despedirnos por todos aquellos hermanos también que estén pasando por momentos difíciles. Que Dios les abra las puertas de los cielos y les dé una oportunidad de recibir la bendición de Dios, y que Dios pueda ayudarle en esa situación difícil que tenga en su vida, independientemente de cuál sea. Amén. Así que oremos, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu palabra y tu verdad. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por ser bueno y misericordioso con nosotros, Señor. Gracias por cuidarnos, protegernos, por perdonarnos, Señor, incluso cuando nosotros tropezamos delante de ti. Y aún, Señor, te damos gracias por aquellos que en algún momento de su vida quisieron ser rebeldes, Señor. Se alejaron de ti, de tu palabra, vivieron como quisieron, pero que al final de cuentas tú le diste ese tiempo para que se arrepintieran, y algunos lo han logrado hacer a tiempo, Señor. Gracias por todos ellos, Señor, porque tú los has perdonado, los has cuidado, los has guiado, los has fortalecido. A los que han perdido su ministerio, los que han dejado su ministerio, los has restablecido, Señor. Y al final de cuentas, Señor Santo Israel, han glorificado tu nombre. Y a los que no tenían ni siquiera ministerio, tú les has dado uno, y algunos de ellos muy hermosos, donde los has tenido como pastor, como misioneros, como evangelistas, incluso como diáconos, como líderes de la banda de música, Señor, al tesorero, al secretario, a todos ellos, Señor, tú les has dado una posición, Señor, importante, bella, dentro de tu obra, Señor. Y te damos gracias por ello, porque tu amor y tu misericordia ha sido más allá, Señor, de lo que nosotros podemos imaginar, Señor. Gracias, Padre amado, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. También te suplicamos, Señor, para que tú suplas para la necesidad de nuestros hermanos, sea una necesidad económica, sea una necesidad física, sea incluso una necesidad en un ser querido que está enfermo, que está al borde de la muerte, Señor, que está de alguna manera, Señor, yendo a un salón donde lo van a operar, Señor, donde quiera que sea, Señor, que seas tú glorificándote en su vida, que seas tú trayendo sanidad, salud a ese cuerpo, que seas tú fortaleciendo la defensa de ese cuerpo, Señor, para que aún así el cuerpo mismo pueda combatir todo virus, toda bacteria, toda enfermedad, y sobre todo aquellos, Señor, que van a pasar a la sala de operaciones, que tú te seas fortaleciendo ese cuerpo, pero también guiando a esos doctores, que seas tú guiando su mente, su corazón, su espíritu, toda su alma, sus manos, Señor, para que hagan la correcta operación en sus vidas, que seas tú glorificándote en todo, en cada uno de nosotros. Los que no tienen trabajo, súpleles trabajo, Señor, y si no hay trabajo, Señor, dale inteligencia y sabiduría, entendimiento, Señor, sobre todas las cosas, para que Él pueda crear su propio trabajo si fuese tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú dices en tu palabra que en toda prueba, en toda tentación, Señor, tú nos das juntamente con ella la salida. Y te damos gracias, Señor. Gracias por dejarlo plasmado en tu palabra. Gracias por aquellos tus siervos, Señor, los cuales sufrieron muchísimo, para que hoy en día nosotros, con toda tranquilidad y paz en el mundo, podamos tener tu palabra impresa, Señor, en papel, y podamos leerla y disfrutarla. Ayúdanos a recordarnos de todo eso, Señor, y que podamos disfrutar tu palabra, y que podamos darte gracias por todas aquellas personas que en un momento en su vida, Señor, fueron maltratados, fueron torturados, fueron mutilados, fueron asesinados, crucificados, colgados, quemados, Señor. Y todo ello para la gloria de tu nombre, Señor. Pero que en todo eso no dejemos de ver que a raíz de la valentía de ellos, nosotros ahora tenemos tu palabra, tu maravillosa palabra para nuestras vidas y para la salvación de nuestras almas, y salvación para todos aquellos que lo oyen, Señor. Gracias, Padre amado. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos y te rogamos, Señor, que nos guíes en esta semana, Señor, la cual empezamos el día de hoy. Que nos guíes, Señor Santo de Israel, a hacer siempre lo que es tu voluntad. Que vivamos conforme a tu anhelo y a tu deseo, y que todo esto sea para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos y amigos de las redes sociales. Que el Señor siga glorificándose en su vida. Y recuerden, como siempre le decimos, Cristo les ama y nosotros también.